¿Ya Sí. la alargamos? ¿Ya hacemos grabación? Sí, ya puse a grabar. Bueno. Bueno, entonces seguimos con la segunda parte de estas jornadas, o de esta media jornada, después de un café virtual que habrán pedido todos. Y ahora la presentación la va a hacer el Lucas Cuencha, que nos va a hablar de un estudio sobre un estudio sobre el conocimiento de HIV y su relación con la estigmatización. Te dejo la palabra, Lucas. Lucas, ya sí, podés estaba empezar. muteado, perdón. ¿Podés empezar? Sí, ¿ustedes ven bien esto? ¿Ven bien la presentación? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, me Bueno, olvidé, básicamente perdón, les voy a presentar. Sí, me olvidé de básicamente. bueno, habla. ¿Cómo? No, ya está, empezamos. Bueno, les voy a contar, voy a tratar de que sea ameno, puse un montón de imágenes, pero voy a tratar de que sea ameno. Algo que estamos haciendo en el grupo de investigación en salud sexual y reproductiva, el GISER de la UAI, es un grupo que estamos armando en la UAI, en donde es un contexto en donde pueden hacer sus TIF o cosas por el estilo. Esto que voy a mostrarle lo hicimos con Florencia Contigiani, Jorge Sánchez, Laurito Micaela, Pablo Raduski de Fundación Huésped y quien les habla. Y lo que estamos estudiando es el nivel de conocimiento que la gente tiene sobre el VIH y el SIDA y su relación con una medida que estamos tomando de estigmatización. Pero vamos a empezar un poco por, básicamente, nuestro contexto, que es la pandemia y las pandemias históricamente. Todos estos bicharracos son las pandemias por las que ha atravesado la humanidad. Verán que hemos atravesado por unas cuantas, de la peste bubónica hasta este bicharraco verde que es la gripe española, que se cargó con unos 40 millones de sujetos. Para que tengan más o menos una idea de proporción, el COVID va más o menos alrededor de 1 millón y algo por el estilo. Pero este otro bicharraco, si pensaban que era la primera que estaban viviendo, se llama VIH y ya se va cargando más de 35 millones, acercándose a 40 millones de personas. El año que viene se van a cumplir 40 años que Occidente tiene conocimiento, ¿sí? Que Occidente tiene conocimiento de este bicho, porque en realidad tiene más de 100 años de historia. También es un virus que era propio de otro animal no humano, más específicamente el chimpancé. Evidentemente ha hecho una mutación que le permitió convertirse en zoonóticos, saltar a humanos hace más de 100 años en África. Estuvo matando gente durante mucho tiempo en África, de ahí partió a Haití, y de ahí llegó a California, y ahí se descubrió en 1981. O sea que el año que viene ya cumplimos unos 40 años. Pero vamos a empezar describiendo un poco las fases características de la infección por VIH en una persona que no tiene tratamiento antirretroviral. Lo primero que pasa es que hace falta un contacto muy estrecho entre una mucosa del cuerpo y alguno de los fluidos corporales que lo pueden transmitir, como por ejemplo semen, leche materna o sangre, ¿sí? Aclarando de que la probabilidad, por ejemplo, en relaciones sexuales, de que aún estando una persona detectable, de que haya una transmisión, es de entre el 2 y el 4%, depende de la práctica sexual. Ahora, supongamos que la persona se infecta, ¿sí? Hay dos parámetros que uno tiene que tener en cuenta. La línea azul, que responde al conteo de los linfocitos helper T, o CD4, que es la célula para la cual tiene tropismo el virus de inmunodeficiencia humano, ¿sí? Y la línea roja, que es básicamente el conteo de las copias virales, ¿sí? Por mililitro de plasma. Lo que pasa al principio, en las primeras semanas, es una primera fase que se llama la fase de primoinfección, en donde hay un descenso de los CD4, de estos linfocitos, que son muy importantes porque comandan un montón de respuestas inmunológicas, y un aumento muy grande de las copias virales, básicamente en estas primeras semanas. Ahí suelen darse algunos síntomas parecidos a la gripe o inflamación de ganglios linfáticos, cefaleas o cosas por el estilo. Ahora, esto después
entra en lo que se llama la latencia clínica o la fase asintomática, justamente porque la persona está saludable. Lo que sucede es que aumentan los CD4, disminuye la carga viral a niveles que son transmisibles, pero que están estables durante un promedio de 7 años. Es decir, alrededor de 7 años la persona lleva una vida común, saludable, pero estamos hablando de un promedio. La mayoría de las personas entre los 5 y los 10 años, si no tiene tratamiento, entran en la siguiente fase, que se llama SIDA. ¿Qué es el SIDA? El SIDA no es el VIH. El VIH es un virus, el virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando básicamente los linfocitos CD4 disminuyen por debajo de un conteo de 200 por milímetro cúbico, ¿sí? Y la carga viral se dispara, ¿sí? Entonces la persona básicamente tiene una supresión de las respuestas inmunológicas y es víctima de un montón de enfermedades oportunistas, principalmente infecciosas o oncológicas, hasta que muere, ¿sí? Esto solamente si la persona no tiene tratamiento. ¿Qué es lo que hacen los tratamientos antirretrovirales actuales, o mejor conocido como TARGA, los tratamientos antirretrovirales de gran alcance? Básicamente lo que hacen es inhibir a través de distintas vías la replicación viral y hacen que el virus descienda tanto, pero tanto, que sea indetectable, que no se lo pueda llegar a ver en sangre. No quiere decir que no esté, queda en lo que se llama reservorio viral, pero hay tan poco que no puede infectar a las células CD4 y la persona puede tener la misma cantidad de células CD4 que cualquier otra persona, la misma expectativa de vida, y una cosa muy interesante que se encontró después es que no puede transmitir el virus por vía sexual, ¿sí? ¿Cuándo llega a SIDA? Bueno, pues nunca. Pero para eso tiene que tener diagnóstico, y además de diagnóstico, tratamiento. Es por eso que la ONU-SIDA, a través de su declaración política del 2011, de la cual nuestro país es firmante, se propuso 2 objetivos, uno para 2020 y otro para el 2030. Para el 2020, el 90-90-90, que ahora les voy a explicar qué es, y para el 2030, la erradicación del SIDA. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo se pueden proponer erradicar el SIDA? Bueno, sí, si una persona tiene diagnóstico y tratamiento, ¿cuándo va a tener SIDA? Bueno, pues nunca. Pero para eso tenés que tener a todas las personas con VIH con diagnóstico y tratamiento. Ahora, ¿qué es el 90-90-90? Es un poquito más modesto, y es lo que se había propuesto la ONU-SIDA para este año. Es que el 90% de las personas con VIH tengan diagnóstico, el 90% de las personas con diagnóstico tengan tratamiento, y el 90% de las personas con diagnóstico y tratamiento, además, tengan supresión viral al nivel de la indetectabilidad viral. A partir de acá es que se van monitoreando progresivamente, esto lo saqué de la ONU-SIDA, cómo es que estamos globalmente en relación al cumplimiento o incumplimiento de este tipo de objetivos. Y se ve que, por ejemplo, al día de la fecha hay un 81% de personas que tiene diagnóstico, un 67% de personas que tiene diagnóstico y tratamiento, es decir, que 1 de cada 3 personas con VIH no tiene tratamiento antirretroviral. Recuerden también que el tratamiento antirretroviral, cuando logra que la persona esté indetectable, también es un método de prevención, porque hace que la persona no lo pueda transmitir, al menos por su vía más frecuente, que es la vía sexual. Y un 59% se estima de personas no están indetectables. ¿Cómo está nuestro país al respecto? Bueno, en nuestro país hay 4 de cada 1000 personas que tienen VIH, unas 139.000 personas, de las cuales 17% desconoce su diagnóstico, o sea, hay un 83% de personas que sabe que tiene VIH, o sea que estamos mejor que la media mundial, pero peor que los países desarrollados, para resumirlo de alguna manera. Ese 83% debería estar en 90%. Hay estimaciones que indican que menos del 80% de las personas tienen tratamiento, y la verdad que no hay datos fiables en nuestro país sobre la cantidad de personas que están indetectables, ¿sí? También se puede mencionar que estamos teniendo más o menos alrededor de 5.800 personas que se infectan por año, con una razón de masculinidad de 2.1, eso quiere decir que afecta más a hombres que a mujeres, quiere decir que por cada mujer con VIH hay 2,1 hombres con VIH. También podríamos mencionar que se estima que más de 1.500 personas por año, para que lo pongan en proporción, mueren de VIH, o sea, 4 por día. No de VIH, sino por causas relacionadas al SIDA, ¿sí? Y recuerden que si todas las personas tuviesen diagnóstico y tratamiento sería completamente evitable, y ese número podría estar cercano a 0. Piensen, por ejemplo, países como España, que tienen una población equiparable a la nuestra, tienen menos de 200 muertes por año. Ahí pueden más o menos comparar y ponderar
cuán bien o mal estamos en relación al abordaje del asunto. Pero bueno, ¿por qué nos puede interesar a los psicólogos todo este tipo de cosas? Porque sabemos que históricamente el VIH ha sido objeto de distintos procesos de estigmatización y depende del contexto, esta estigmatización puede ser más o menos acuciante y esto afectar no solamente a la calidad de vida de las personas con VIH, sino también a las personas negativas. Y ahora voy a explicar por qué. Pero partamos de decir qué es el estigma, según Link y Pelan, que son unos autores que han abordado mucho este tema. El estigma se entiende, el estigma, como básicamente un mecanismo social distinguible o caracterizable por distintos componentes. Primero, una diferenciación y etiquetado una diferencia. Es decir, las personas somos diferentes en 80.000 millones de variables. Pero primero tiene que haber un etiquetado de una diferencia, ¿sí? Después, una asociación de una diferencia con un atributo o un conjunto de atributos que son peyorativizantes o degradantes o devaluantes para la persona. Ya sea es una persona peligrosa, es una persona abyecta, es una persona irresponsable, es una persona de tal o cual estilo, qué sé yo. Separación del nosotros y de un ellos, y finalmente una pérdida de estatus social, eventualmente con conductas que llevan a algún tipo de apartamiento, discriminación o cosas por el estilo, ¿sí? Ahora, yo lo que les contaba es que nuestro objetivo es estudiar no solamente en CABA el nivel de conocimiento que las personas tienen sobre esto, sino su relación con la estigmatización, ¿sí? Para esto usamos un cuestionario sociodemográfico. También utilizamos un cuestionario que armamos sobre el conocimiento que la gente tiene sobre el VIH y SIDA y aspectos relacionados, por ejemplo, a las vías de transmisión, los métodos de prevención, que indetectable es igual y transmisible y demás. Y también armamos nosotros una escala de estigmatización para población general. La construimos ad hoc en base a cuestionarios previos y en base básicamente al modelo teórico de Ersham y Chaudoy, que lo que postula es que el estigma funciona de forma diferencial para las personas infectadas y no infectadas, y en el caso de la población general, que es lo que nosotros evaluamos, lo que postula es que el estigma tiene tres componentes. Uno que tiene que ver con las conductas concretas de discriminación, de apartamiento físico, cosas por el estilo. Otro que tiene más que ver con un componente cognitivo o actitudinal, es decir, una cantidad, una serie de creencias en relación a los atributos asociados a esa condición. Y otra que tiene que ver con lo que estos autores denominan prejuicio, que yo creo que está más vinculado con los aspectos emocionales, es decir, con las respuestas emocionales preponderantemente de miedo o, por ejemplo, de asco, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Por qué esto también afecta a las personas negativas? Porque el estigma no solamente afecta a las personas con VIH, sino que también es un obstáculo para que las personas se monitoreen y se controlen, porque muchas veces la gente evita los controles de rutina por el miedo que tienen a enterarse que tengan VIH, en un contexto en el cual lo peor que te puede pasar si tenés VIH es que no lo sepas, básicamente, y que te enteres en SIDA y que eventualmente te puedas llegar a morir. De hecho, en Argentina se calcula que hasta 1/3 de diagnósticos que son tardíos, es decir, que la persona se entera ya en fase SIDA. O sea, estuvo con esto en promedio 7 años, con una carga transmisible, y se entera cuando tiene problemas de salud. Muchos salen, pero otros no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, nosotros hicimos un diseño muestral por cuotas, que es un diseño no probabilístico, pero que te permite mantener cierta representatividad muestral, ¿sí? En relación a la distribución poblacional de ciertas variables que uno quiera respetar, como en nuestro caso, por ejemplo, el género de las personas, el nivel de instrucción formal, el nivel socioeconómico y la franja etaria. Es decir, queremos llegar a una muestra de sujetos que sea lo más parecido a la población adulta en CABA, ¿sí? En cuanto a su composición en relación a estas 4 características: género, nivel de instrucción formal, nivel socioeconómico y franja etaria, ¿sí? Es decir, tener un dato lo más representativo posible de forma tal que nos permita extrapolar y generalizar los resultados a la población, ¿sí? Para esto hicimos distintos puntos de toma en distintos lugares estratégicamente seleccionados. Hicimos la primer cuota de 100 participantes, de sujetos adultos de ambos sexos, de entre 18 y 60 años inclusive. Esta es la primera cuota, tenemos planificado hacer 4 o 5 cuotas, o sea, llegar a un N total de aproximadamente 400 o 500 personas. Vamos a ir evaluando cuota a cuota en función de cuánto nos aproximemos a esa composición deseada. Hicimos la primera cuota y ahí vino la cuarentena y tuvimos que interrumpir, con lo cual los datos que le voy a mostrar son preliminares, o sea, no son
no son totales, ¿sí? La modalidad de recolección de los datos fue a través de una encuesta estructurada de aproximadamente 10 minutos, voluntaria y anónima, en la vía pública, que lo intercambiábamos por básicamente un regalito que consistía en una bolsita muy bonita que tenía unos folletos y unos preservativos, básicamente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos? Nos fijamos en los datos censales del INDEC sobre la composición de CABA en relación a las variables de interés, como por ejemplo género, franja etaria, nivel de instrucción formal y también nivel socioeconómico, ¿sí? A partir de ahí extrajimos la composición en términos de porcentajes, ¿sí? Y a partir de ahí uno puede saber qué cantidad de sujetos debiera tener una muestra representativa en relación a esos atributos, en este caso de 100 sujetos, ¿sí? Y lo mismo puedes hacer si tienes 200, 300, 400, 500, y en función de eso ir redireccionando la toma para que tu muestra efectivamente sea representativa de tu población. Como les decíamos, estamos ahora con una primera muestra de 100 participantes de población general, de entre 18 y 60 años, con una media de 35.6 años, ¿sí? Fíjense que tuvimos 40 hombres o personas de género masculino, 59 de femenino, o sea, tuvimos una sobrerepresentación de mujeres, y una persona de género no binario, lo cual es esperable porque representa más o menos la composición poblacional, un 1%, ¿sí? En relación al nivel socioeconómico, acá lo bueno de ir seteando las tomas de esta manera es que uno puede ver si tiene sobrerepresentaciones o subrepresentaciones de algunos componentes de la población. Por ejemplo, a nivel socioeconómico, yo lo que estoy viendo es que tengo un 26% de ABC1, que es el estrato superior de la escala de nivel socioeconómico. O sea que estamos sobrerepresentando un poquito a la gente de nivel socioeconómico superior, y tengo demasiados pocos en D2E, que son las personas de estrato más bajo. Probablemente nosotros en la forma de tomar introdujimos algún sesgo de selección que lo vamos a tener que ir corrigiendo en las sucesivas cuotas. Ahora bien, en cuanto al nivel de instrucción formal, tuvimos una distribución bastante parecida a la poblacional, lo mismo que en términos de religión. Eso es en cuanto a la composición de la primer cuota muestral, ¿sí? Insisto, esto es algo que se va reseteando cuota tras cuota para aproximarse a esa composición poblacional que uno quiere llegar, ¿sí? ¿Qué cosas nos empezamos a preguntar? Si voy a presentar algunos resultados, los más salientes, y algunos que tienen diferencias estadísticamente significativas. Si tienen alguna duda, después me preguntan, ¿sí? Lo primero que nos preguntábamos es si la gente distinguía entre VIH y SIDA. Lo escribo con minúscula porque ya hace tiempo que se puede utilizar como un sustantivo y no como un acrónimo. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humano, y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que eventualmente uno llega si no tiene tratamiento, básicamente. Bueno, lo que hacíamos era preguntarle a las personas si distinguían o no. Pero no nos quedábamos solamente con el autorreporte, sino que le tomábamos una serie de ítems para chequear de que efectivamente la persona pudiese distinguir lo que es un virus de lo que es un síndrome. Solamente por autorreporte, el 62,5% de los hombres y el 52,5% de las mujeres autorreportó no tener la más pálida idea de cuál es la diferencia entre un virus y un síndrome, ¿sí? Después teníamos un 22 y 32% respectivamente que decía distinguir, pero cuando lo evaluábamos no lo podía hacer, y solamente un 15% de personas que efectivamente podía dar cuenta de cuál era la diferencia entre el VIH y el SIDA. Lo cierto es que no encontramos diferencias en términos de nivel de instrucción formal, nivel socioeconómico, ni religión, aunque sí una tendencia en cuanto a la franja etaria, ¿sí? Las personas que diferenciaban correctamente tuvieron una tendencia a ser más jóvenes que el resto, pero lo cierto es que fue una significación marginal. Después nos preguntamos distintas cosas en relación al conocimiento que la gente maneja sobre las vías de transmisión, ¿sí? Lo cierto es que la gente tiende a discriminar bastante bien cómo es que se transmite, es decir, por relaciones sexuales sin alguna barrera de protección, y cómo es que no se transmite. Y ahí nos pusimos exquisitos y conformamos una variable compuesta por básicamente las personas que podían distinguir correctamente que no se transmite ni por mate, ni por compartir un abrazo, un beso, compartir utensilios.
Básicamente, dicho en criollo, las personas que podían distinguir lo que es el VIH de una infección de tipo respiratoria, como por ejemplo el COVID, o como por ejemplo la gripe o la tuberculosis, ¿sí? Y ahí encontramos que el 70 a 73%, en función del género, distinguía correctamente, y que solamente el 30 a 27% no lo podía hacer. Pero insisto, nos estamos poniendo como muy detallistas ahí. O sea, ahí yo creo que en realidad el nivel de conocimiento en relación a las vías de transmisión del VIH puntúa bastante bien, ¿sí? También encontramos una diferencia entre los que conocen y no conocen las vías de transmisión a la perfección en términos de su máximo nivel de instrucción formal, encontrando que los que sí conocen tienen un nivel de instrucción formal considerablemente y significativamente mayor a los que no conocen, ¿sí? Y después nos preguntábamos sobre si la gente conocía, por ejemplo, algunos métodos de prevención alternativos al preservativo, como por ejemplo lo que es el PrEP, ¿sí? Que es la profilaxis preexposición, que consiste básicamente, es como si fuera algo así como la pastillita anticonceptiva, ¿sí? Es tomar antirretrovirales, o bien todos los días, o bien un día antes y 2 días después de una exposición de riesgo, que son antirretrovirales. En vez de tener 3 drogas, tiene 2, generalmente, y viene generalmente bajo el nombre de una cosa que se llama Truvada, ¿sí? Si no conocían qué era esto, no se preocupen, porque la gran mayoría de la gente no sabe ni siquiera que existe. O sea, de si es hombre o mujer, decía no conocer lo que es el PrEP, ¿sí? O sea, la gran mayoría de la gente no tiene ni idea que existe. Tampoco se hagan mucho problema porque en nuestro país no está habilitado por el ANMAT, por distintos intereses, no importa, no voy a ponerme a discutir por qué. Lo pueden conseguir por izquierda, pero es muy caro, ¿sí? Funciona, hay distintos estudios en distintos países que muestra que reduce la tasa de infecciones en un 70% en grupos más expuestos, pero en nuestro país no se ha aprobado. Lo que sí se ha aprobado es el PEP. Si hay anticonceptivo del VIH, también hay pastillita del día después. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, es la profilaxis post-exposición. Es básicamente que si vos estuviste expuesto a una situación de riesgo, si durante las primeras 72 horas empezás a tomar antirretrovirales durante 28 días seguidos, podés evitar la infección, ¿sí? O sea, incluso después de la exposición. Está buenísimo para personas que tuvieron una exposición de riesgo, bien porque colgaron o bien porque fueron víctimas de una violación, ¿sí? Y lo bueno también es que en nuestro país esto sí está habilitado, y en ciudades como Buenos Aires podés tener acceso de hospitales Ramos o el Muniz, ¿sí? Ahora, esto sirve siempre y cuando vos conozcas que existe. Y lo cierto es que aproximadamente el 90% de las personas ni siquiera sabe que existe esto, ¿sí? El 90% de las mujeres y el 88% de los varones reportó no tener ni idea que es el PEP. Con lo cual, otra variable en la que estábamos mal. Después queríamos averiguar cuántas personas habían escuchado o al menos leído algo sobre indetectable e intransmisible. Yo acá les pongo una cita sobre un estudio que se hizo en The Lancet en 2019, pero que en realidad es el corolario de una larga y copiosa cantidad de estudios hechos en los últimos años, que demuestra que una persona cuando tiene carga viral indetectable, es decir, menos de 20 copias por mililitro, es decir, el virus no se lo puede ver, no puede transmitir el virus, al menos de forma sexual, y siempre y cuando siga con su tratamiento de forma rigurosa. Eso quiere decir que indetectable es igual a intransmisible por forma sexual. Y nos preguntábamos, bueno, ¿cuántas personas habían escuchado hablar de esto? En este caso encontramos que un 23% de hombres y un 31% de mujeres habían escuchado hablar, ¿sí? Ahora, cuando los empezamos a evaluar en relación a 5 ítems sobre qué implicaba esto, nos encontramos que solamente una persona podía dar cuenta de cuáles eran las implicancias de indetectable igual intransmisible, ¿sí? Lo que sí encontramos es nuevamente que los que conocían o los que habían escuchado hablar de indetectable igual intransmisible mostraban un nivel de instrucción formal considerablemente más alto que los que no, ¿sí? Al mismo tiempo también encontramos que una variable que se asociaba de una manera bastante clara a conocer o no que indetectable es igual a intransmisible, era tener o no una persona conocida con VIH, ¿sí? Fíjense, las personas que no tienen al menos una persona conocida con VIH, en un 81% de los casos nunca escuchó hablar de igual I. Mientras que
eso baja a 57% en las personas que sí conocen a alguien con VIH, con lo cual, evidentemente, conocer a alguien con VIH es una variable predictora de conocer que indetectable es igual intransmisible. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso también se asocia con bajos niveles de estigmatización, que nosotros lo evaluamos por una escala que construimos de 12 ítems. 12 ítems que eran puntuados con una escala de tipo Likert, y que evaluaban, ¿sí?, de una manera breve. Recuerden que estamos en el medio de la calle evaluando gente, ¿sí? No podíamos tomar una escala de 200 ítems, ¿sí? Pero intentaba evaluar a través de 12 ítems estos tres componentes distintos del estigma: las creencias, ¿sí?, el componente más afectivo, y las conductas, los comportamientos, ¿sí? Lo que encontramos es una distribución de este tipo, o sea, encontramos una variabilidad en la respuesta, aunque no se ajustó a un modelo gaussiano o normal, por lo cual muchas de las comparaciones las hicimos con pruebas no paramétricas. Hicimos una evaluación de la validez de contenido y obtuvimos muy buenos resultados. Todos pudieron distinguir los tres componentes que evaluaba la escala, y en términos de confiabilidad o consistencia interna de la escala encontramos un alfa de Cronbach de 0.86, que es muy bueno. Estudios posteriores, nosotros queremos hacer un análisis factorial para explorar un poco la estructura de los componentes de esta escala, pero para eso hace falta tener más sujetos. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a ver que había diferencias en la estigmatización o el puntaje bruto de estigmatización en función de la franja etaria, distinguiendo que las personas menores de 45 años puntuaban significativamente por debajo de las personas de 45 años en adelante. También distinguimos que no había una diferencia global en términos de la religión, pero cuando comparamos, por ejemplo, personas evangélicas, que era un grupo considerable, de personas no religiosas, en las cuales estaban incluidos agnósticos y ateos, sí encontrábamos que los evangélicos puntuaban considerablemente más alto y de forma significativa que los ateos y agnósticos, ¿sí? Después también lo comparamos en función del nivel de instrucción formal y encontramos que las personas de menor nivel de instrucción formal, hasta secundario incompleto, puntuaban significativamente más alto que las personas con mayor nivel de instrucción formal, desde terciario completo, ¿sí? Y después comparamos el nivel de estigmatización en función de conocer o no una persona con VIH. Lógicamente encontramos, al igual que en otros estudios en relación con otras condiciones, que las personas que conocen a una persona con esta condición presentan niveles significativamente por debajo que el resto de las personas. Este p-valor fue muy clarito, ¿sí? Y también que aquellas personas que conocían que indetectable es igual a intransmisible presentaban niveles de estigmatización más bajo. Lógicamente todas estas variables están relacionadas entre sí, covarían entre sí, y cuando lleguemos a tener una muestra más numerosa, más copiosa, vamos a poder hacer análisis estadísticos de tipo multivariado que nos permita entender el pesaje diferencial de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Como conclusión del estudio, en principio en una población general adulta de Cava, compuesta por personas de entre 18 y 60 años, ¿sí?, se advierte, a mi entender, un buen nivel de conocimiento, al menos en términos de las vías de transmisión del VIH, ¿sí? En cambio, yo diría un pobre entendimiento de la diferencia entre VIH y SIDA, así como del conocimiento indetectable igual intransmisible. Recuerden que aproximadamente un 20 y pico % había dicho haberlo oído, pero cuando lo evaluábamos solamente una persona podía dar cuenta cabal de qué era lo que esto implicaba. Muy escaso nivel de conocimiento de métodos alternativos de prevención como el PrEP y el PEP, incluso del PEP, que está autorizado y que está disponible en nuestro país. O sea que si la gente no conoce de que existe, muy difícilmente puede acceder a él, ¿sí? Y con excepción de la variable máximo nivel de instrucción formal alcanzado, las proporciones y los porcentajes y los puntajes no parecieran haber dependido o haber variado, ¿sí?, en función de las características sociodemográficas, como por ejemplo la edad, el género y el nivel socioeconómico, ¿sí? Ahora bien, nosotros nos preguntábamos distintas cosas relacionadas al puntaje bruto de nuestra escala de estigmatización, y como posibles predictores de estigmatización detectamos, primero la edad, o sea, tener más de 45 años, o 45 años o más. Segundo, tener religión evangélica. Tercero, un menor nivel de instrucción formal. No conocer a nadie con VIH, ¿sí?, o al menos que nadie te lo haya contado.
y no haber leído o escuchado hablar sobre indetectable y transmisible. Lógicamente, cuando tengamos más casos, recién tenemos 100, cuando lleguemos a una muestra de 400 casos representativos de la población, además de que sea representativa de la población, vamos a poder hacer análisis más sofisticados, multivariados, que nos va a poder dar cuenta de, bueno, cuáles son los aspectos más predictivos o predictores de altos niveles de estigmatización y cómo trabajar sobre ellos. Finalmente quería terminar con esta pequeña declaración de buenas intenciones, que es la ESI, que nadie sabe muy bien en qué consiste y cómo se aplica y qué es y qué no es. Hay discusiones sobre si la E, la O, la U, si sobre qué se enseña, qué no se enseña, qué sé yo. Y a mí me interesa ir a lo que tanto un peronista como un socialdemócrata, tanto un trotskista como un libertario pueden acordar, que es básicamente cosas como muy simples. ¿Qué cosa debiera contener una educación sexual integral? Y cosas como, por ejemplo, lo que dice el artículo 3, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Sí, en eso creo que todos nos podríamos poner de acuerdo. Y si bien nuestro estudio no pretende ser ni llegar a ser una evaluación de impacto de distintas aplicaciones de la ESI, yo creo que a juzgar por los resultados estamos debiendo bastante. Digamos, la mayoría de la gente no conoce algunos aspectos bastante claves sobre el VIH-Sida, como por ejemplo métodos de prevención como el PEP, la diferencia entre VIH y Sida, que es indetectable igual intransmisible, igual. Bueno, muchas gracias por la atención, espero no haberlos acribillado con demasiadas imágenes. Bueno, muy bien, Lucas. ¿Algún comentario, preguntas? También vi que había algunos chats que escribieron, si alguien quiere preguntar respecto del chat. Abierto el debate por 10 minutos, porque te tomaste unos 30 minutos. Sí, yo le dije a Vale, y encima tuve que recortar, porque primero lo armé re largo, y tuve que hablaste recortar. rapidísimo. Sí, yo le dije a Vale, voy a tener que correr. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo lo que te quería, o sea, el comentario que te quería hacer, viste, con respecto a, igual más que nada con lo que hablabas de la introducción, tampoco otra cosa que se conoce mucho es que, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona con VIH y que toma antirretrovirales es la misma que una persona que no tiene VIH hoy en día, o sea... Sí, con diagnóstico temprano, sí. Con diagnóstico temprano. Es clave el tema del diagnóstico temprano. Y también es clave el tema del tratamiento temprano. Hoy por hoy es diagnóstico, tratamiento. O sea, no se espera como antes. Antes se esperaba que los linfocitos CD4 bajen por debajo de un umbral, que generalmente estaba en 350, y recién ahí se empezaba con el tratamiento. ¿Sí? Porque antes los tratamientos eran mucho más tóxicos. Ahora no, tenés el diagnóstico y automáticamente se empieza el tratamiento para que descienda rápidamente la carga viral y los linfocitos siempre queden arriba. Y además como método de prevención, porque si la persona está indetectable no puede transmitir el virus, al menos por vía sexual. Con lo cual... Claro. Y lo que es también importante, esto que, o sea, me parece súper importante la investigación, o sea, hablar un poco del tema del estigma y el prejuicio que hay, porque eso también hace que haya estigma, prejuicio, relación al VIH, y hace que la gente tampoco se testee y haya menos detección, que sería fabuloso, porque se podrían llegar a esos estándares de detección, de tratamiento y de no infección en función de que la gente se detecte. Así que bueno, era eso. Claro, lo que vos decís que justamente altos niveles de estigmatización pueden hacer que mucha gente no tenga otra conducta de autocuidado, que no tiene que ver solamente con la utilización o no de preservativo, el PrEP o el PEP, que tiene que ver con el testeo regular. Claro. Independientemente de cómo sea tu vida sexual, si vos tenés una conducta de testeo regular, por ejemplo, te haces un test rápido cada 6 meses, vos ya sabés que si te infectás lo vas a saber rápido. Claro. Ahora, si tienes mucho miedo del tema, probablemente lo evites, ¿viste? Como son los temas a los cuales uno le tiene mucho miedo. ¿Sí? O, sepan que hay testeos rápidos que duran 20 minutos hoy por hoy. En 20 minutos tenés la prueba y Buenos Aires está lleno de lugares para hacerse el test. ¿Sabés si en casos de violación se utiliza el PrEP?
No, el PrEP no, pero el PEP sí. El PEP sí. El PEP se puede utilizar en el caso de una violación. Y está muy bueno porque además de lo traumático de la violación, la persona si no tiene que estar un mes por el periodo de ventana de detección de la infección, con la incógnita de si, a menos que te hayan violado con preservativo, pero no lo creo, con la incógnita de si tuvo algún tipo de infección o algo por el estilo. Pongamos en claro de que el PEP es efectivo para evitar la infección de VIH, no de sífilis, ni de gonorrea, ni de hepatitis. Lo mismo aplica para el PrEP. Son para VIH, son antirretrovirales, ¿sí? Ahí estaban preguntando en el chat otra cosa de PEP. Parece que el PEP... que decían, del PEP no hay investigación de desarrollo en Argentina, más que nada del PEP. El PEP ya está autorizado en Argentina y lo podés conseguir en hospitales. Y si tenés obra social, se lo podés pedir a tu obra social. El tema es que algunas veces ponen tantas trabas que dejan pasar los 72 horas, y eso es clave. O sea, el PEP funciona si lo empezás en las primeras 72 horas después de la exposición. Si lo empezás después ya no, porque ya no tiene sentido. Con lo cual lo tenés que hacer rápido. O sea, mi sugerencia sería que si querés hacer PEP, vayas rápido, lo más rápido posible, al hospital que te lo dan, y te lo dan de forma gratuita, y te evites el mal rollo de estar un mes ahí con la incógnita. En el caso de que haya una violación, ahí lo fundamental es que haya denuncia, porque si hay denuncia hay un protocolo automático en donde se revisan todos estos dispositivos para tratar de prevenir enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. Con lo cual sería crucial que haya denuncia. A veces no la hay, pero esto sería un motivo para difundir que hubo una razón más, al margen de la cuestión punitiva, etcétera, es el cuidado de la propia salud, y que hay mecanismos para lograrlo. Una pregunta, Lucas. Sí. Lucas, no sé, por supuesto que ya empezaste, ya hiciste todo el protocolo de la investigación, pero ¿no sería bueno que preguntes, que hagas alguna pregunta acerca de la prevención, si se hace estudios frecuentes de ver si tienen o no el HIV? Especialmente en personas que no son casadas, que son solteras y tienen más relaciones así fortuitas, ¿no? Que tienen la verdad que nosotros no lo incluimos, porque nosotros, querríamos haber incluido un montón de cosas, pero nuestro problema es que... No, porque eso para saber también la conducta que tienen de prevención, ¿no? Que sería otro objetivo, digamos. Pero sí, en realidad ya hay estudios sobre el tema. Hay una asociación que se llama AHF, AIDS Healthcare Foundation, que en Argentina hizo en el 2017 una encuesta muy grande de 30.000 participantes. Y, por ejemplo, recuerdo que habían preguntado sobre la frecuencia de utilización de preservativo, y recuerdo que por autorreporte habían dicho que las personas, ¿no?, que usaban siempre preservativo un 14%, nunca preservativo un 20% y un 66% algunas veces. Y eso por autorreporte. Y estamos hablando de utilizar preservativo en algún momento. Preservativo desde el principio hasta el final, más del 95% autorreportaban utilizarlo. Es decir, sexo oral pareciera ser que para la mayoría de la gente se lleva un poco mal con el látex. O sea, hay distintas encuestas en relación a las conductas de autocuidado, pero nuestro interés iba más focalizado en cómo estaba asociada distintas variables de conocimiento del VIH y el SIDA en población general con la estigmatización. Y después otras cosas que incluimos que no llegué a mostrar, pero que básicamente tuvimos que acotar porque la encuesta no podía durar más de 10 minutos. Estamos en el medio de la calle tomándole a una persona y no se va a quedar ahí 40 minutos. Lucas, ¿te puedo hacer una consulta? Vos primero hiciste toda una introducción con respecto a la pandemia. Mi consulta es ¿cuándo fue la encuesta realizada? O sea, ¿cuándo fue la toma de pruebas? Y la segunda pregunta tiene que ver con esto de si tienen pensado, de acuerdo a estos resultados obtenidos, o sea, porque sabes a mí lo que o sea, vos lo reconociste, el sesgo hacia un tipo de nivel educativo o sociocultural que sin querer uno recae, ¿no? Este sesgo de que tendemos a tomarle siempre, ¿viste? Entonces, para obtener resultados
más fehacientes o más realistas, ¿viste? Yo soy, por ejemplo, del conurbano bonaerense, he trabajado en barrios muy carenciados, y la realidad es totalmente distinta a un montón de datos que, ¿viste? Nada, yo no hago investigación, pero bueno, ojalá algún día lo pueda orientar para ese lado. Por eso me inquieta esto, ¿cómo la podés orientar ahora, mediante qué instrumento, para no sesgar tanto el grupo? ¿Me entendés lo que te digo? Perdón por la terminología, no soy muy todavía Nuestra intención al hacer un diseño muestral por cuotas es exactamente esa. Porque esto lo podríamos haber hecho mucho más rápido con encuestas online. Y con una encuesta online podría haber puesto un montón de preguntas que demanden 20, 25, 30 minutos y hacerlo correr por redes sociales y tener datos mucho más rápido. El problema es que eso introduce una serie de sesgos. Para responder una encuesta online tenés que tener conexión a internet, tenés que tener te tiene que llegar la encuesta y tenés que tener ganas. Con lo cual los sesgos de los cuales vos hablás generalmente están mucho más presentes en ese tipo de estudios que en otro tipo de estudios. Nosotros lo que Por eso te preguntaba cuándo los tomaste, porque por ahí fue pre-pandemia, entonces tenías la posibilidad, ahora está todo más limitado. No, el tema a ver, una cosa, lo metodológico. En lo metodológico vamos a ir cuota a cuota tratando de acercarnos a la composición poblacional de forma tal de, por ejemplo, no sesgar la muestra y no subrepresentar a personas de estratos bajos, ¿no? Que es lo que suele pasar. Que a los psicólogos nos suele pasar que subrepresentamos a todos los estratos bajos, sobrerepresentamos a las personas de nivel socioeconómico alto, y en este tipo de temas, eso, como vos bien decís, tiene una incidencia en relación a los datos que se ven reflejados. Con respecto a la prepandemia, pospandemia, sí, digamos, por fuerza tuvimos que interrumpir, vamos a volver a salir, qué sé yo, vamos a tener que evaluar si hay diferencias pre y post pandemia, no queda otra. Ahora, la composición de la muestra, estamos en la dirección de que sea representativa de la población, porque nuestra intención es que los datos sean generalizables a sujetos de Cava. Circunscribimos la población a Cava porque hacer un muestreo representativo de AMBA es dificilísimo y excede nuestras capacidades materiales. No, perfecto, clarísimo. No te tenés que ir a conurbano para, o sea, no. Entrevistar, obviamente, no desconozco dónde vivo. No, te hablo yo de mi realidad cotidiana. Por eso. Podríamos, pero ahí tendría que hacer un diseño muestral de AMBA. Exacto. Perfecto. Y ahí ya me entran 14 millones de personas. No, más que nada era esa la inquietud, cómo uno puede ahora reorientar la investigación, o sea, en cuanto a los pasos, reorientar para que esto que viste como debilidad por ahí, que vos mismo lo señalaste. Una debilidad que vimos es que estamos subrepresentando al estrato inferior en nivel socioeconómico y sobrerepresentando a la ABC1. Y yo lo que voy a tratar de hacer es ir a tomar más al sur, sin ponernos en riesgo, porque claro, yo no me voy a meter en una villa para tomar. Entonces, estás estigmatizando, estás estigmatizando. ¿Cómo? Estás estigmatizando, ese es un prejuicio. No, me estoy cuidando, ¿qué tiene que ver? Eso es otra cosa. Yo trabajé en villas y la verdad que no están así. No, sí, si tengo un buen acompañamiento voy, pero yo solo, nosotros salimos solitos con tipo sin ese guardia. Es mi temor, ¿ves? Este es mi temor en la investigación. Este es mi temor, pero está todo bien y cada uno... Eso está buenísimo lo que vos decís, Paula. Pero eso no podrías... selección, y la mayoría de las investigaciones psicosociales no lo tienen en cuenta, simplemente toman lo que pasa por adelante. Y está igual, bien me cuando encantó uno el tema. una prueba, un modelo, pero lo cierto es que a los fines de generar inferencias poblacionales, portás con un montón de sesgos de selección y que encima no los podés ponderar, porque no tenés la comparativa con respecto a la composición poblacional. Lo bueno de hacer esta metodología es que al menos nosotros podemos tener una ponderación de, bueno, mira, estamos subrepresentando este estrato, sépanlo. Digo, perfecto. Aún sabiendo que estamos subrepresentando a capas bajas, tenemos estos datos. Yo creo que si llegamos a una composición verdaderamente representativa, estos datos son incluso peores. O sea, obtendríamos guarismos peores.
Totalmente. Hola. Gracias, Lucas. Me encantó la explicación, entendí perfecto. Gracias por tu pregunta, me encantó. Pero me encanta preguntar, es más fuerte que Sí, yo. me encanta, perfecto, gracias. Lucas, a mí me quedó una consulta, si puedo Sí. preguntar. Al principio vos mencionaste datos estadísticos sobre las personas que están diagnosticadas y las personas que están en tratamiento. Y mencionaste que había una diferencia. Mi consulta es si esto tendrá que ver con la falta de información o con qué, si es que se sabe. Es una excelente pregunta. Yo te voy a decir dos palabras para hacerla breve. Pobreza y estigma. O sea, la primera, pobreza. O sea, los psicólogos tendemos a psicologizar todo, ¿no? Entonces, la persona que tiene diagnóstico y no tiene tratamiento es porque es irresponsable. En este país, empezá a pensar en la pobreza, en las condiciones materiales que le permiten a una persona hacer todo lo que tiene que hacer para ir a un hospital todos los meses, a ganar las pastillitas. Digo, si una persona es pobre, realmente pobre, o te digo más, indigente, y pensá que en estratos bajos hay mayor incidencia de VIH que en estratos altos, probablemente tenga problemas más acuciantes que el tratamiento antirretroviral. Por ejemplo, llenar la ladera, o por ejemplo, ver cómo se resguarda de la lluvia. Entonces, la primera palabra que te digo es pobreza, y la segunda palabra que te digo es estigma. Hay personas que aún sabiéndolo, le da tanta vergüenza ir al servicio de infectología del pueblo, esto pasa incluso con mayor fuerza en lugares chicos, no se conocen todos, que no se tratan. Ahí tenés el efecto también del estigma. Ahora, ¿hay datos fiables para poder desagregar ese gap del que estás mencionando? En Argentina no, la verdad. Pero yo me apuesto que el primer motivo es pobreza y el segundo es estigma, o vergüenza, si lo querés. Bien, gracias. Bueno, dejamos a... Una pregunta. Sí. No, respecto de esto del estigma, justamente, yo creo que es un problema grave en este asunto. Porque si yo tengo entendido, por lo menos era así hasta hace poco, no sé, quizás ha cambiado. Para hacerte un test de VIH, tenías que solicitarlo. Tenías que solicitarlo y dar por aprobado que tenés que hacerte un test de VIH. Hay otros virus que no. Yo me hice un testeo viral porque una vez estuve con una fiebre que me duró mucho tiempo y me hicieron un barrido de virus. Y me preguntaron por el VIH, si yo quería hacérmelo, yo dije que sí. Pero me hicieron otros que no me preguntaron nada. Con lo cual, es probable que, estoy seguro que es así, que hubo culpa de la estigmatización que sufrió las personas que tenían VIH, el resguardo de que no se haga el test. Ahora bien, como Estado, si vos tenés gente que está en situación de pobreza, que está en situación de indigencia, y que pueden tener el virus sin saberlo, una vez que se hacen un análisis de sangre, ¿no será bueno tomar recaudos para saber si la persona tiene una infección o no? Sobre todo si, como bien dijiste vos, el tratamiento hace que la persona tenga una esperanza de vida mayor y que encima no se transmite el virus. O sea, como política de salud pública, habría que trabajar el estigma de otro modo, ver cómo lo solucionamos de otra manera y actuar. No Sí, sé. Totalmente. Ese es otro aspecto interesante en donde el estigma condiciona las políticas públicas e incluso la matriz normativa, porque existe la ley de 1930, que es la Ley Nacional de SIDA, que es la 23.795, ¿sí? Que establece el resguardo de no solamente la confidencialidad, sino el principio de autonomía. Quiere decir que la persona es autónoma de decidir si quiere o no quiere saber si tiene VIH y hacerse el test. Entonces, en una sociedad utópica sin estigma, lo más práctico sería hacer distintos mojones de testeos compulsivos. Es decir, a los 18 años te testeo, después te testeo, ¿verdad? Sería lo más práctico. En una sociedad utópica sin estigma. Pero, como existe estigma, hay resguardos legales porque hay gente que tal vez no quiere saberlo, entonces prepondera el principio de autonomía. Pero sí, en un sentido pura y exclusivamente pragmático sería mejor. El problema es que, bueno, en esa dirección uno tiene que pensar cómo disminuir los niveles de estigmatización, de forma tal que en realidad las personas de forma voluntaria accedan a hacerse el test. Lo que se puede es ofrecer hacerse el test.
pero sin el consentimiento Claro, de la Adrián. persona no se lo puede hacer de forma compulsiva. Pará. Bueno, está muy lindo, voy a hacerme la mala de la película para parar, porque hace 16 minutos que estamos discutiendo el tema es apasionante, pero tenemos que cumplir con las reglas. Así que Valeria, ¿vas a presentar a Mario? Valeria, ahí está, tenés que abrirte el micrófono. Ahí está, listo. Bueno, gente, gracias. Te avisé yo, las otras veces ahora me avisás vos, nos coordinamos, algo. Bueno, le voy a presentar a nuestro último expositor, que es un invitado que viene de la Universidad de El Salvador, es el doctor Mario Andró. El doctor Mario Andró hizo su doctorado, su maestría y doctorado en la Universidad de Kioto, y hoy es el director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador, y también es el profesor titular de neurociencias en la misma facultad. También es docente en otras universidades, como la UBA, y bueno, los dejo con Mario. Bueno, gracias, Vale. ¿Se me escucha y se ve la presentación? Perfecto. Sí, y se te Excelente. ve la cara también. Bueno, esa es la mala suerte del Zoom. Bueno, vamos a más o menos cambiar un poquito la temática. Yo rápidamente les quiero contar cuál es la idea de hacer esta presentación. En realidad esto viene de un trabajo más general que estoy realizando con otro profesor en Japón, que es especialista en esta temática. Y la idea general es utilizar, porque el Japón lo hace, esta estrategia de la respuesta que tenemos los seres humanos a estímulos bonitos, para generar ciertas, en el caso del Japón, por ejemplo, se generan estrategias de marketing, acá también en Argentina, pero básicamente el gobierno utiliza estrategias para intentar generar en la población una cierta conducta de altruismo y colaboración, que en ese punto a mí me parece clave, más que nada pensando en lo que está ocurriendo actualmente, digamos, que por ahí se le exige a la gente que haga ciertas cosas o no haga ciertas cosas. Entonces, la aproximación en el Japón es no hacerlo desde un lugar de la orden, digamos, sino desde un lugar de el altruismo y generar sensaciones de cuidado y colaboración. Entonces, este trabajo trata sobre eso. Ustedes, por ahí algunos estarán familiarizados, otros no tanto. Existen... En todo el mundo es popular estas cosas bonitas. O sea, hay personajes de películas muy famosos, ustedes ya los conocerán, Pokémon, para los más nuevos, o Hello Kitty, está hace mucho tiempo en el mercado. Estos personajes se exportan y producen en muchos países, nosotros también los consumimos, por supuesto. Ese fenómeno atrajo atención de varios campos, incluyendo, por supuesto, estética y la ingeniería. Acá tenemos un tema que vamos a tratar de resolver en futuras investigaciones, que es que en inglés el término que se utiliza es cute, es un término que sirve para denominar este tipo de personajes bonitos, lindos, tiernos, adorables. En japonés hay una palabra todavía más específica que es kawaii, muchos de ustedes estarán familiarizados con esa palabra. Refiere a un sentimiento y afecto típicamente presente ante bebés, infantes y animales bebés o animales chiquitos. En español no existe un término equivalente exactamente, pero bueno, vamos a utilizar a los fines de esta presentación la palabra adorable, digamos, para referirnos a este tipo de estímulos. Los objetos adorables se caracterizan por lo que se ha denominado y ha estudiado con el término de baby schema. El baby schema son características típicas que tienen ciertos estímulos, que son ojos grandes, frente ancha, pera chiquita, nariz chiquita, que disparan respuestas de cuidado y atención en las personas. Esto fue estudiado por Konrad Lorenz, ya en el 43, digamos, y es actualmente aceptado. Los estímulos, entonces, que tienen estas características de baby schema, que son usualmente imágenes de bebés o de animales bebés, capturan la atención
genera una sonrisa e induce motivación en respuestas de aproximación y de cuidado. Modulan la percepción visual en los estadios iniciales y activan un circuito de recompensa en el cerebro. Esto es la parte importante, digamos, que no solamente es algo trivial como que ver una imagen, bueno, me parece que es linda, sino que tiene un impacto clave ya en la percepción y además en el circuito de recompensa del cerebro. Desde una perspectiva etológica, es comprensible porque las cosas lindas, es comprensible el por qué las cosas lindas se traten favorablemente, ¿sí? Sin embargo, todavía no está claro si el encuentro con un estímulo adorable afecta el comportamiento subsecuente. Digamos. Después que activa este sistema de recompensa, ¿eso tiene influencia en mi conducta? Entonces, la idea de lo que voy a presentar acá es que si las cosas bellas o adorables, ¿no?, producen sentimientos positivos, su influencia pudiera extenderse a otros aspectos de la conducta. En este sentido, entonces, en el 2009, un grupo de investigadores reportaron 2 experimentos en donde la destreza motora, en este trabajo, este juego que es muy conocido, se llama Operación, donde uno tiene que ir sacando pedacitos supuestamente de órganos de un muñeco con una pinza, sin que la pinza toque los bordes, porque si no, se equivoca y comete error. Entonces, utilizando este juego, lo que hicieron los investigadores fue mostrarle a los niños imágenes de gatitos y perritos, y a otro grupo de niños les mostraron imágenes de gatos y perros adultos, y después les hicieron a los dos jugar a este juego de operación, y contabilizaron la cantidad de respuestas correctas y el tiempo que utilizaban o sea, de cada vez que se equivocaban cuando sacaban un órgano, y el tiempo que tardaban en realizarlo. Y encontraron que los chicos que veían imágenes de gatitos bebés mejoraban, cometían menos errores y mejoraban en el rendimiento en comparación con los que veían imágenes de animales adultos. Entonces la mejora en la tarea puede ser interpretada como un índice de aumento de atención y mayor control motor. La sensación generada por las imágenes adorables es más que un estado afectivo porque puede también influir en la conducta, ¿sí? Esta es la primera conclusión. No obstante, todavía había dudas sobre cuál podría ser la base o sea, lo que subyace a este mejor desempeño. Porque el juego es un paciente, digamos, que uno tiene que tratar. Entonces, puede haber ahí temas sociales, digamos, de cuidado, o tratar de tener cuidado, consideración ante otra persona que está enferma, lo que fuera. Entonces, podría ser que la interacción social sea lo que motive a la mejor conducta, y no algo cognitivo perceptual per se. Entonces, se hizo un experimento que utilizó este mismo procedimiento que Sherman del 2009, y se utilizaron lo mismo, imágenes de animales bebé y imágenes de animales adultos en 2 grupos, y los participantes tenían que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Ver las imágenes y después jugar a ese juego o operación. Si el resultado se debe a un cambio conductual hacia acciones más lentas y deliberadas, el tiempo para completar la tarea va a ser más largo. Esto vamos a ver un poco más adelante. Entonces, se hicieron 3 trabajos, uno primero, un segundo trabajo, donde se examinó si el efecto motor se debía a un sentimiento altruista, ¿sí? Entonces, para ver si el efecto es debido a un sentimiento altruista, lo que hago es quitar el paciente del medio y pongo otra tarea que no implique ningún ser humano, digamos. Entonces, en este caso, utilizo una tarea motora de búsqueda espacial, y si la visión de animales bonitos mejora una tarea de búsqueda espacial motora, quiere decir que no tiene relación con lo de cuidar y sentimiento altruista hacia una persona enferma, digamos. Y por último, se investigó si ver imágenes adorables lleva a un cambio en la atención focalizada, en una tarea global local de detección de letras. Esta es otra hipótesis que existe. Bueno, en el primer experimento se utilizó la misma tarea, pero como se hizo en Japón, se utilizó la versión japonesa, digamos, del juego de operación. 48 estudiantes universitarios fueron asignados al azar en 2 condiciones. Unos veían imágenes de animales bebés y otros veían imágenes de animales adultos. Todos eran diestros. Los participantes tenían que remover las 14 piezas del juego con pinzas. Se contabilizó cantidad de errores y tiempo de realización de la tarea.
veían 7 fotografías de animales en la condición 1, animales bebés, y en la condición 2 de animales adultos, y por supuesto, para estar seguros que la imagen de animal bebé se percibe como algo bonito, esto es clave, digamos, porque yo puedo ser expuesto a fotos de animales bebés y eso no me genera nada. Para mí un animal bebé no representa nada. Entonces se hizo una evaluación, digamos, de 4 categorías: lindo, infantil, placentero y excitante para cada una de las fotos, y los participantes tenían que decir en una escala Likert si esa imagen le parecía linda, para nada, o muy linda. Y en base a esto se hizo una clasificación para estar seguros de entrada que la imagen realmente despierta sentimientos de bello o de bonito. Bueno, las fotos, los resultados entonces mostraron que las fotos de animales bebés fueron rankeadas como más lindas y más infantiles que las de animales adultos. O sea que efectivamente tienen ese efecto de cute, digamos, o adorable. Y luego, en cuanto a la tarea, se halló una interacción significativa de condición por sesión para ambas medidas, que quiere decir que el grupo que vio las imágenes de animales bebés mostró un incremento en el desempeño, o sea, mejoró el desempeño, y tardó un poco más en hacer, digamos, la tarea, como que se ralentizó un poco. Acá vemos los resultados entonces que muestran a la izquierda, digamos, está la clasificación que hicieron los sujetos. Fíjense que para animales bebés puntuaron más alto que para animales adultos, en cuanto a adorable, digamos, infantil. Y el puntaje y el tiempo que tardaban en completar, fíjense que en la condición de animales bebés hay una mejora, digamos, pre-post, o sea, perdón, hicieron la tarea sin ver las imágenes y después de ver las imágenes. Esto no lo dije, era importante. Y también tardaron más tiempo en completar la tarea, ¿sí? O sea que claramente tiene una influencia en la conducta. Ver una imagen que otra influye en la conducta. Influye de manera positiva en el sentido de que se equivocan menos, pero también influye de una manera extraña en el sentido que tardan más tiempo. Entonces vamos a ver esto. Permite más una interpretación. La mejora pudo deberse a una lentificación, o sea, esto puede ser una variable. Si yo tardo más tiempo en hacer algo, lo hago mejor, en este caso, en esta tarea. Se demostró que cuando uno habla a los bebés, por ejemplo, pronuncia más lentamente las palabras como para tratar de hacerse entender, y posiblemente esa tendencia a hacer todo más lento se transfiera a la tarea, ¿sí? Entonces al hacer la tarea más lento me equivoco menos, digamos. Pero bueno, porque también hay que tener en cuenta que es una tarea que tiene esta característica social, vamos a decir, en el cual yo estoy con un paciente. Entonces, bien. Entonces, en base a estos resultados del primer experimento se podía hipotetizar lo siguiente. Si observar imágenes adorables hace más lenta la conducta, el rendimiento de una tarea de velocidad se vería afectada negativamente, ¿sí? Si hace más lento y yo le hago al sujeto hacer algo que tiene que responder rápido, entonces le va a ir mal. Segundo, el efecto podría no ser específico de habilidades motoras finas. Si ver cosas adorables vuelve al sujeto más atento, el rendimiento de una tarea perceptual no motora también mejoraría. Y finalmente, el efecto no ocurriría en la tarea sin interacción social, si es que mejora porque hay un tema social. Entonces, para contestar estas preguntas, se hizo otro experimento para examinar si las imágenes adorables en el rendimiento de una tarea de velocidad visual mejoraban o no, ¿sí? Y además, estudiar si el efecto es específico de imágenes adorables o de otras imágenes. Por ahí lo que estaba teniendo en cuenta, lo que estaba, digamos, funcionando al percibir las imágenes, no era lo adorable de la imagen, sino la sensación de placer por ahí que uno recibe por la imagen. Entonces se agregó una tercera condición en la cual los participantes veían imágenes agradables, pero no adorables, digamos. O sea, veían animales bebés, animales adultos y comida. Comida que supuestamente es placentera. Supuestamente, bueno, eso hay que hacer, se hizo otra vez un test para ver si efectivamente eran o no placenteras. Y la tarea, en este caso, es una tarea en la cual los sujetos tienen que hacer una búsqueda visual. Por ejemplo, acá se puede ver a la izquierda, hay un número y
el sujeto tiene que buscar rápidamente cuántas veces ese número aparece en esta lista de números y decirlo en voz alta. Por ejemplo, 3 veces, y acá 1, 2, 3, 3 veces y 2 veces. Es una tarea que, como ven, es de velocidad y no tiene ningún tipo de interacción social, digamos, implicada. Así que si efectivamente ver cosas adorables ralentiza la conducta, esta tarea tendría que hacerse más lenta, digamos, en comparación con el grupo que no ve cosas adorables. Y además, si tiene que ver con la interacción social, también tendría que ser igual o peor, digamos, que el grupo que ve otras imágenes. Se utilizaron 48 estudiantes, el procedimiento fue igual que el 1, pero ahora hay una condición nueva que son las imágenes de la comida. Y las respuestas correctas y tasa de error se analizaron con ANOVA que tenía los factores condición, sesión y género. Ahora agregamos género. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta segunda aproximación? Las imágenes de animales bebés se rankearon como más adorables y más infantiles que las otras, y las imágenes de animales no se diferenciaron en los rankings de placer, o sea, el placer quedó similar, pero las imágenes de comida se rankearon como menos adorables que las de bebé, pero más placenteras, o sea que efectivamente tenemos ya dos condiciones para ver si efectivamente el efecto es por lo adorable o por lo placentero, digamos, de las imágenes. Y las mujeres dieron rating más altos de adorable, digamos, que los varones en todos los tipos de estímulos. Entonces vemos que baby animals, animales bebés, están calificados muy alto, y placentero en realidad es la comida que clasificó más alto que los otros estímulos. ¿Qué pasó con los resultados conductuales? Bueno, mostraron que ver imágenes adorables mejora el rendimiento de una tarea no motora de velocidad, o sea que no tiene que ver, no es que se ralentiza. En contraste con el experimento 1, la mejora estuvo asociada con un rendimiento más rápido, no más lento. Por lo tanto, el efecto de ver imágenes adorables en la conducta no se atribuye a tendencias a actuar más lento. El hallazgo de que imágenes de alimentos altamente placenteras no afectan el rendimiento indica que el placer no es la variable que estaba actuando en la mejora de la conducta. Bueno, estos son los resultados conductuales. Acá tenemos ahora una En animales mucha diferencia. condición que es comida placentera, ¿sí? Que antes no estaba. Número de ensayos correctos. Bien, bueno, entonces, en base a la naturaleza de la tarea utilizada, se puede pensar en un posible mecanismo subyacente, ¿sí? Que las percepciones de imágenes adorables tienen sobre la atención. O sea, posiblemente lo que está ahora pasando, gracias a esta tarea que hicimos, es que no es lo motor lo que se mejora, sino la atención. Entonces, la atención focalizada. Se sabe que los estados afectivos influyen en la amplitud del foco atencional. Podría ser que la percepción de imágenes adorables induzca estados afectivos positivos que mejoran la atención. Se reportó que el estado afectivo positivo con motivación alta reduce el foco atencional. Las imágenes adorables son consideradas como inductoras de afectos positivos con motivación alta porque están evolutivamente ligadas al cuidado, ¿sí? Entonces, una nueva tarea de letras que tiene esta característica global local que ahora vamos a ver, es la mejor tarea para examinar el efecto de imágenes placenteras en la amplitud del foco atencional, si es global o local. Esto está copiado de un trabajo de Harmon Jones, Gable y Harmon Jones del 2008. Entonces, en general, la gente tiende a procesar las características globales de un estímulo en lugar de las características locales. Se demostró que ver imágenes de animales bebés reduce el efecto global en comparación con la vista de imágenes neutrales, por ejemplo, rocas. Entonces, en este tercer y último experimento, se intentó replicar los estudios de estos investigadores, comparando los efectos de imágenes de animales que fueron rankeadas como muy versus poco adorables, o sea, bebés y animales adultos. Se esperaba encontrar que la visión de animales adorables reduciría el foco atencional en comparación con ver imágenes de animales adultos o imágenes neutrales. Bueno, acá se utilizaron 36 estudiantes, se cambió el diseño, acá va a ser, no va a ser intergrupo, sino intragrupo. Los participantes realizaron una tarea de tiempo de reacción, luego de ver imágenes de animales bebés, adultos o neutros. Tenían que indicar si el estímulo presentado en la pantalla contenía la letra T o la letra H, por ejemplo, había 4 o 5 letras,
presionando la tecla izquierda o la derecha en el teclado lo más rápido posible. Algunos ensayos eran globales porque la letra H estaba formada por pequeñas letritas dentro del H, como se ve en esta imagen de abajo de la izquierda. Y otras eran focales porque la letra H estaba dentro, ¿sí?, de la letrita. O sea, ellos, por ejemplo, acá tenían que identificar si la letra T o la letra H está presente. Entonces, en el caso de la imagen que está a la izquierda, sí está presente, pero porque tengo una tensión global. Y en el caso de la imagen de la derecha, sí está presente la T, porque tengo una tensión local. ¿Se entiende? Por eso esta tarea está muy buena para medir atención local y global. Bueno, entonces el sujeto fue intrasujeto, como decía. Fue un poco más largo que los otros, se corrieron 3 bloques. En cada bloque los sujetos se presentaban una de las 8 imágenes de una de las 3 condiciones por 3 segundos. Todo esto al azar, ¿sí? Luego realizaban 8 ensayos de la tarea, 4 condiciones locales y 4 condiciones globales. Punto de verificación, nueva condición, punto de verificación, nueva condición. Entonces hicieron 3 bloques, uno por tipo de imagen, de 64 ensayos cada uno, o sea que 32 ensayos de la condición global y 32 de la condición local. Y una vez que terminaban, ahí recién rankeaban las figuras para ver si efectivamente las que decimos que eran adorables, se consideraban adorables o no. Entonces los resultados mostraron que las imágenes de animales bebés efectivamente fueron rankeadas como más adorables, más infantiles y más placenteras que las de los animales adultos. No hubo diferencia en el ranking de excitación, que era otra característica, placentero, digamos. Las imágenes de objetos neutrales se rankearon como menos adorables, menos infantiles, menos placenteras y menos excitantes. Y como siempre las mujeres dieron mayor puntaje de adorabilidad que los varones en todos los estímulos. Entonces los resultados mostraron que ver imágenes adorables reduce el foco atencional en comparación con la visión de otro tipo de imágenes. Los estudios previos mostraron que el afecto positivo con alta motivación, por ejemplo deseo, reduce el foco atencional, mientras que el afecto positivo con baja motivación, por ejemplo diversión, lo amplía. Este trabajo replica y extiende los resultados del trabajo anterior, del 2008 que habíamos visto, al mostrar que la visión de imágenes de animales bebés, y no de animales en general, reduce el foco atencional. Acá están los resultados de la clasificación de las características de las imágenes y los resultados conductuales. Bueno, entonces discusión general, los objetos, y acá volví a la palabra original, que es kawaii. Kawaii es la palabra clave en japonés que nosotros no tenemos. No solo nos hace más felices, sino que afecta nuestro desempeño en tareas que requieren cuidado y atención. Este efecto no es específico de tareas relacionadas con cuidado y la interacción social, sino que también influye en el foco atencional, como vimos, y en la velocidad de procesamiento. Entonces, para aplicaciones futuras, los estímulos adorables podrían usarse como disparadores de emociones. Las características bellas no solo hacen a los objetos más familiares y accesibles, sino que además inducen tendencias comportamentales de cuidado, lo cual es beneficioso en ciertas conductas diarias de la sociedad. Si en el texto daban ejemplos de cuando uno maneja el auto, que siempre está muy enojado con todo, bueno, tratar de inculcar este concepto de lo adorable, digamos, en la vida social, para mermar un poco esa conducta, digamos, de agresividad. Y eso es todo. Buenísimo. Sí. Bueno, buenísimo, Mario, que nos sacaste de todas la estigmatización y las cosas de enfermedad. Bueno, queda abierto el debate, tenemos 10 minutos. La verdad que, bueno, primero que hablen ustedes. ¿Alguna? Quedamos sin habla. ¿Y? Yo quería, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bueno. Hola, Lucas. Muy bueno, me encantó. Seguro que conocés todos los estudios, ¿viste? Con las proporciones áureas. Sí. ¿Y tienen el mismo efecto? No, ¿Las qué? justamente la proporción áurea es como la proporción perfecta, digamos, que no existe en la realidad, pero se puede lograr, ya desde los antiguos griegos se utilizaba.
Pero este es un efecto totalmente distinto. Esto justamente apunta a las características infantiles que en principio estuvieron muy estudiadas, digamos, en cuanto a los animales y bebés humanos, pero en algún punto, yo no lo sé bien, esto lo sabe el profesor japonés que es especialista en eso, pasaron, digamos, de animales y bebés a personajes de ficción, de anime y manga, y luego también a todo. En realidad la extensión del concepto de kawaii es gigante, o sea, hay comidas, en Japón hay comidas que son kawaii, hay departamentos que son kawaii, hay todo es kawaii, digamos, todo puede ser cute, no tiene límites eso, no solamente, en este caso, para hacerlo más científico lo asociamos a el baby schema, pero en realidad en Japón el concepto está extendido a todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, yo les contaba a Valeria, yo viví en Japón mucho tiempo, viví 7 años en Japón, hice ahí mi doctorado y mi maestría, y a mí me sorprendía, siempre doy este ejemplo, porque una vez caminando por el bosque, había un cartelito que era sobre para no prender fuego en el bosque. Entonces había un osito muy lindo dibujado, no, era un conejito que tenía fuego en la espalda y un osito atrás que le tiraba con una manguera agua, digamos. Y abajo decía, no fume aquí, etc. No haga fuego. Y la imagen, si no fuera un conejito y un osito, digamos, si fuera algo realista, sería terrible. ¿Sí? Si yo veo una imagen de alguien que está prendiéndose fuego y otra persona tratando de apagarlo, es una imagen terrible. Pero si yo lo convierto en algo adorable, digamos, es como gracioso primero. O sea, cuando yo vi la imagen me reí porque dije, qué graciosa esta situación. O sea, deberían, aparte, en los gestos no estaban con cara de terror, sino que estaban como sonriendo, ¿no? Entonces era una cosa muy extraña. Pero fíjense que muchos años después siempre me quedó igual el mensaje. El mensaje era no prenda fuego. Eso me quedó perfecto. Y no necesitó introducirse de una forma violenta, digamos. Fue una forma muy graciosa y funciona. Bueno, y así en la sociedad japonesa prácticamente todo, o sea, todas las prefecturas de Japón, que serían como las provincias, tienen su mascota oficial. Y cada juego y actividad que se realiza tiene una mascota oficial que tiene esa forma, digamos, y es una buena herramienta para lograr la empatía en la gente y que no se sientan las cosas como una orden violenta, digamos, no hagas esto. O sea, cuando hay un cartel no pasar, por ejemplo, en lugar de haber una X o un círculo con una cruz, hay un conejito que te dice, por favor, no pase. Y efectivamente la respuesta de la persona es distinta. Yo creo que es algo muy interesante para investigar porque en la Argentina hay como una suerte de conducta rebelde de base, digamos, que cuando uno impone algo, justamente la gente va a hacer todo lo contrario. Ahora creo que estamos en el ejemplo más claro, digamos, que no hagan esto, entonces la gente, nadie me va a decir lo que yo puedo hacer, etc. Por ahí, desde otra perspectiva, o sea, utilizando estas metodologías, es posible que de a poquito se pueda inducir un cambio y eso me parece muy útil y e interesante. Está una cosita para terminar, digo, pareciera ser como que la percepción de algunos atributos de lo bello puede mejorar algunas funciones cognitivas con la atención, ¿no? Me preguntaba si vos sabés si esto está relacionado a algo vinculado a la oxitocina y si hay estudios en relación a la oxitocina y la atención. Yo no lo sé exactamente, no profundicé hasta ahí, pero sí está establecido que activan el circuito de recompensa del cerebro. Claro. Sí, en realidad todo lo que activa el sistema de recompensa produce conductas de este tipo, ¿no? Conductas, digamos, buenas, sanas, altruistas, se podría decir, de ayuda. Y lo contrario es lo que produce mayor aversividad, las respuestas, los estímulos aversivos que te produce aversión, y que es un sistema de no recompensa o de castigo, producen conductas inadecuadas, agresividad, nervios, comer mal, etc.
Yo lo relaciono con lo que estoy haciendo ahora sobre exclusión social, sobre ostracismo, que vos ya escuchaste, creo, ¿no? Entonces es similar, porque en realidad estamos estudiando lo contrario, o sea, cómo el ostracismo provoca montones de respuestas, yo diría negativas, ¿no? Emocionales negativas, también de alteraciones cognitivas, porque los sujetos aprenden menos, si le dan tareas de memoria tienen menos memoria, que los sujetos que están incluidos en algún juego y demás, ¿no? O sea que tiene relación con las conductas de placer, nuestro caso sería de pertenecer a grupos, ¿no? En este caso sería de lo lindo, ¿no? De lo adorable. Y sí, ¿te acordás que hay también unos, no sé si conocés los trabajos de, creo que Hessel, no me acuerdo cómo se llamaba, que mirar imágenes placenteras aumenta la pupila, aumenta la pupila, ¿no? Y el aumento de las pupilas está relacionado con el sistema del placer. No sé si se habrá medido eso con los bebés, con los animales. Sí, de hecho el eye tracker puede hacer esas medidas, efectivamente, e indirectamente, por ejemplo, conocer el nivel de excitación, digamos, que hay en el sistema. Claro. ¿Y vos, Mario? Sí, te escucho. No, iba a decir eso, efectivamente tiene relación con el circuito de recompensa, y es algo, lo que me llama a mí la atención es que a mí, por lo menos como investigador, yo soy psicólogo también, originalmente, como el estudio de la estética era algo, se me ocurría a mí mal visto, digamos, en la ciencia dura, digamos, decir, ¿cómo me voy a poner a estudiar el impacto que tienen los cuadros renacentistas, digamos, en las emociones? Y me parece que no es un tema menor. De hecho hay un grupo de investigación en el laboratorio nuestro que está trabajando sobre la estética, cómo influye, por ejemplo, subliminalmente en respuestas a ciertos estímulos. Esto es muy conocido, o sea, si yo veo imágenes subliminales que son, subliminalmente, digamos, que son bonitas o atractivas, cambio mi estado emocional para responder a otro tipo de preguntas que no es, digamos que no es subliminal. ¿Sí? Por ejemplo, me está una imagen linda, subliminalmente mi cerebro la procesa, pero yo no puedo dar cuenta de esa imagen, y después tengo que resolver si un estímulo me parece agradable o desagradable, y el estímulo es neutro, por ejemplo, una taza, pero si yo vi subliminalmente una imagen bonita, yo digo que es lindo, y si vi una imagen fea, digo que es feo. Ya me predispone, aunque ni siquiera me di cuenta, me predispone bien a trabajar. Eso es algo, me parece, muy interesante para estudiar. Y Mario, ¿vos qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo acá en la Argentina sobre este tema? Este tema puntualmente estoy trabajando en colaboración con el profesor que es especialista, que se llama Nitono, en Japón. O sea, estuve con él en Japón el año pasado, me reuní y charlamos, pero es tan interesante, digamos, y tan poco abordado en la Argentina, que ni siquiera existe una palabra para definir lo bonito. Nosotros ni siquiera tenemos una palabra. En varios idiomas existe. Por ejemplo, en cute está en japonés, sé que existe en varios otros idiomas. En Argentina no sé, o sea, nuestro primer trabajo va a apuntar a ver qué palabra, porque además yo digo una palabra por ahí en Capital Federal se usa una, pero en las provincias se usa otra, y dependiendo de la generación, digamos, generacionalmente van a usar una u otra. Sí, habría que ver qué palabra es la mejor. Yo también pensé en la palabra tierno, porque viste que los gatitos y qué sé yo, qué tierno, ¿no? Qué tierno. Yo decía esa palabra, pero un chico de las generaciones siguientes, digamos, nacidos en este siglo, me decía que tierno le sonaba a un asado, por ejemplo, un matambre. Y bueno, también eso es adorable, una carne. ¿Cómo? Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. La alumna preguntona. Profesor, te quería hacer una consulta. ¿Está todo esto relacionado con es decir, en sujetos, digamos que en su primera infancia estuvieron invadidos por este tipo de imágenes? O sea, ¿hay algún tipo de estudio que avala esto desde una construcción, desde la primera infancia, ¿me entendés? A que tengamos esa predisposición a captar
Sí hay estudios, pero es un sentimiento innato, no hace falta ser expuesto socialmente. Ok. De forma innata, la gente, los seres humanos, tendemos a generar conductas de cuidado y protección a estímulos que tienen lo que se llama el baby esquema, o sea, que tienen ojos grandes, etc. Porque bueno, es, digamos, necesario para la especie, para que la especie sobreviva, que si hay un bebé indefenso, alguien se haga cargo. Entonces genera esas características. Y las generan muchas especies. Y nosotros nos impacta cualquier especie. O sea, cuando vemos un bebé de un gato, o de un perro, o de un pájaro, nos es igual de cute, digamos, nos da sensación, queremos cuidarlo, porque es innato, digamos, ese sentimiento. Claro. Y Perfecto, tiene relación también que encontraron que las mujeres tienen más respuesta de este tipo. Bueno, eso puede tener que ver con la oxitoxina que dijo Lucas y con la cantidad de la empatía también, porque en general puntuamos más en empatía. Es muy probable. Yo creo que este trabajo puntualmente tiene algo que ver. Claro. Es más social esa respuesta, porque socialmente yo como hombre varón, digamos, socialmente no quedaría bien parado si digo que todo me parece muy cute, digamos, muy bonito. Ay, pero qué lindo, pero qué lindo. Entonces, cada cierto tiempo que tengo que decir, no, esto me parece. Creo yo, ¿no? Eso también puede influir, o sea, socialmente. Sí, pero debe ser también la evolución, ¿eh? La teoría de la evolución diría que la mujer que tiene los mamíferos, hembras, son los que tienen que tener más cuidado, tienen que ocuparse más de los bebés casi naturalmente, porque le tienen que dar el alimento, y bueno, ya con solo darle el alimento tiene que estar más tiempo con el bebé. Entonces debe haber sido una selección natural esto, ¿no? Bueno, nosotros con los investigadores acá en nuestros seminarios, digamos, de investigación, así nada más charlando, nos dimos cuenta de que en la Argentina, por algún motivo extraño, pero estas imágenes cute están presentes en los productos que se venden en el supermercado, pero mayormente en los productos de limpieza, por ejemplo. O sea, si piensan, el Chuavechito, tan famoso, digamos, y qué sé yo, si ven las imágenes de los papeles higiénicos, por ejemplo, son siempre perritos bebés, gatitos bebés, o niños. Claro. No, niñas. No sé, digamos, cuál es porque otros productos no, pero varios productos sí. Por ejemplo, algunos dulce de leche tienen una vaquita como, bueno, tratan de hacerlo, por ahí no les sale tan adorable, pero la idea básica es que tenga eso para que uno lo consuma. Pero más que nada vimos que estaba asociado a imágenes de productos de limpieza. Qué raro. Eso, eso puede ser porque está dirigido a quien toma la decisión mayormente de ese tipo de productos. Claro, es probable. Por ejemplo, respecto de lo que decías de las tendencias espontáneas que pueden ser más marcadas en el género femenino respecto del cuidado, la verdad es que cuando uno lo cruza con varones que les toca estar en una situación de cuidado de un bebé, incluso varones que parecen no tener ningún interés en los bebés. Mis alumnos que son jóvenes que dicen, eso vendrá algún momento X en un futuro que no me interesa por el momento, si lo dejás con un bebé un rato que esté a su cargo, todos estos patrones aparecen espontáneamente. Le hablan más lento, como decías vos, se ríen más, manifiestan emociones positivas, gesticulan, repiten varias veces lo mismo. O sea que esos patrones de parentalidad intuitiva y de cuidado es como que se desencadenan o aparecen muy espontáneamente. Incluso le hablan con una voz más aguda, poniendo la voz aguda. Todos esos patrones típicos. Sí, eso es parte. Bueno, hay teorías que van incluso más allá. Yo presenté un trabajo la semana pasada de hipótesis que dicen que la percepción de estas imágenes adorables es tan fuerte, digamos, la evocación de un sentimiento positivo es tan fuerte que se generan lo que se llaman conductas dismórficas. O sea, que estoy tan abrumado por la belleza del estímulo que genero la conducta opuesta a la que uno esperaría. Y eso explicaría por qué mucha gente, por ejemplo, siente ganas de pinchar a un bebé o apretarlo o morderlo, por ejemplo, que son respuestas claves, clásicas, digamos, uno ve un bebé y dice, te comería, te comería mucho. O le aprieta los cachetes, o lo aprieta. Conductas agresivas que supuestamente lo que tratan de hacer es balancear la gran positividad que genera esa imagen con una conducta opuesta.
Interesante, muy Interesante interesante. también. Qué bueno, buenísimo. Bueno, estamos al final de las presentaciones, porque ya llegamos a 16 minutos con tu presentación. Realmente en todos los casos queremos seguir discutiendo, lo cual eso nos pone a Valeria y a mí muy contentas porque quiere decir que tuvo mucho éxito todo esto. Pero bueno, le tengo que dar la palabra a Fernando para que haga la clausura de estas jornadas. Bueno, te agradezco, Alba. La verdad es que ha sido una jornada muy intensa y muy interesante. Hemos tenido una vista de un conjunto diverso de investigaciones. Empezamos por tomar conciencia de cómo, por ejemplo, en las videoconferencias estamos pendientes de nuestra imagen. Yo cuando contaba recién Valeria, tomé conciencia yo mismo de que también había captado que algunas imágenes no me dejaban bien parado. Por ejemplo, me vine a este fondo porque me dijeron, no, el fondo oscuro te favorece, porque el fondo claro te hace más calvo. Y yo en ese momento tomé clara conciencia de que ese fondo claro no me favorecía. Y digo, no, voy a buscar un fondo oscuro. Bueno, encontré este que encima tenía libros, con lo cual sumó. Pero la verdad es que es tomar conciencia de que estamos viéndonos, porque cuando hablamos con nosotros no nos vemos, acá estamos viéndonos al hablar. Es un feedback permanente que perfectamente puede afectar a nuestra imagen corporal y puede, como bien demostró en esta investigación Valeria, incidir en conductas de distorsión de la imagen corporal que llevan a el monitoreo de si estoy más gordo, si aumenté 1 kilo o no aumenté 1 kilo. Y ya sabemos que de ahí a la distorsión hay siempre un paso muy chiquito, porque uno puede advertir que por estar encerrado, por no caminar, por todo lo que ya mencionó, uno puede haber incorporado algún kilito de más, pero la distorsión está en cómo lo valoramos. Es como que tenemos una idea excesiva de ello. Yo creo que el impacto psicológico de este confinamiento va a venir por diversos aspectos. Este es uno de ellos. Uno de ellos que, como además sabemos que impacta en los adolescentes, por ejemplo, y el tema de los trastornos alimentarios en adolescentes es crucial, es un problema potencial. Respecto de después hubo toda una investigación muy interesante con un modelo animal de algo que los psicólogos sabemos bien, que es que la frustración es directamente proporcional a las expectativas que no se satisfacen, y ver cómo en el modelo animal funciona igual este mecanismo de frustración fue muy interesante. Además, fue realmente compleja la investigación que plantearon y el rigor metodológico que se realizó. También es interesante ver por las conductas de atracón, porque, por ejemplo, tener un modelo animal de conductas de atracón puede predecir cómo es el comportamiento de las personas que tienen comportamientos de atracón, que ya sabemos que en las personas con trastornos alimentarios el atracón siempre va acompañado de la purga o va acompañado de conductas restrictivas posteriores para eliminar las consecuencias negativas de ese atracón, o por lo menos en las personas que tienen, por ejemplo, bulimia, es muy frecuente que haya conductas de purga que son muy riesgosas. Las patologías alimentarias en psicología son una de las que tienen la tasa de mortalidad más alta. O sea que es una patología compleja, que es un problema de salud pública, además por la comorbilidad con un montón de afecciones. Bueno, y luego Lucas nos planteó el tema de la relación entre el VIH y el SIDA, y reincorporó un tema en agenda. Yo la verdad es que lo tenía fuera de agenda, fuera de foco, sinceramente. En su momento discutimos mucho cómo empezar a cambiar el tema de... Habíamos evaluado algo que en un dato que vos dijiste me pareció que está empeorando, que es que, por ejemplo, las personas conozcan las formas de transmisión del virus. Me pareció alta que haya un porcentaje relativamente alto de personas que no conozcan hoy en día cómo es la transmisión. Hace 10 o 15 años atrás me parece que eso se había logrado mermar bastante, o sea, la gente tenía claro cómo se transmitía, porque había mucha campaña, que ahora hace tiempo que no hay campañas públicas al respecto. Y
esa tasa de conocimiento, los psicólogos habíamos empezado a plantear que había que trabajar sobre otro aspecto que es la actitud, más allá de si conocemos cómo se transmite, cómo hay momentos que las personas por sesgos cognitivos toman conductas de riesgo porque minimizan la probabilidad de que pueda pasar algo. Y había un trabajo más bien de cómo cambiar la actitud de las personas frente a esas posibles situaciones de riesgo. Pero vos planteás aquí una situación distinta. Yo creo que el tema de la estigmatización que todavía hay genera esto que hablamos de políticas públicas que podrían ser mejores. Realmente la detección del virus, el tratamiento temprano, incide en la probabilidad de que la persona no tenga complicaciones de salud y tenga una vida normal, sobre todo ahora que los medicamentos no son tóxicos como eran antes, que tenían una serie de efectos secundarios que parece que ahora se han mermado, y que además se está impidiendo que haya transmisión sexual, o por lo menos bajando esa probabilidad. Habría que tomar otra actitud, habría que tomar una actitud de política pública, decir, bueno, vamos a tomar esto como algo que debemos tratar. Y bueno, la última siempre he tenido la idea de que en ese tipo de percepciones y mecanismos hay cuestiones innatas que vienen de la evolución de la especie y que todos esos mecanismos favorecen al cuidado. Somos una especie que somos muy inermes, digamos, cuando nacemos en un periodo larguísimo, con lo cual si no hubiese ese cuidado de los padres, los niños sencillamente no tendrían ninguna posibilidad de sobrevida. Y esa tiene que ser muy intenso lo que despiertan, o sea, y realmente para cualquiera que haya tenido un bebé, sea su hijo o no, cuando el bebé está a su cargo, queda a su cargo por un rato, esos mecanismos se activan y uno siente que está como una sensación de cuidado muy fuerte sobre ese ser. Y yo creo que estos mecanismos biológicamente lo incentivan. Es muy interesante además la investigación respecto de si esos rasgos de belleza, cómo se pueden transferir a otros aspectos y generar comportamientos en otro campo, que no está directamente relacionado con el cuidado, sino que se puede transferir a otros comportamientos, incluso sin que uno se dé cuenta del todo. Así que me parece que el conjunto de investigaciones muestra cómo la psicología científica puede abordar distintas temáticas muy relevantes de una manera seria y rigurosa. Así que, bueno, felicitaciones a Alba y a Valeria por haber organizado esto y a todos los expositores. Bueno. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a todos ustedes por haber participado, especialmente los oyentes, porque si no tuviéramos oyentes tampoco podría haberse hecho las jornadas. Así que les agradezco a todos la presencia. Y bueno, el año que viene seguiremos con una jornada, ojalá presencial, y si no, seguiremos mirándonos la cara y viendo las arrugas que tenemos y qué feos que estamos cuidándonos. Pero bueno, y probablemente, bueno, podamos tener también la posibilidad de invitar a más invitados, a más investigadores, porque acá tuvimos que hacer una selección de 4 nada más. ¿Sí? Nosotros teníamos con Valeria la idea de presentar todo un día entero, con café verdadero, no con café virtual. Bueno, entonces los dejamos acá. Nuevamente gracias por todo. No sé si Valeria quiere decir algo. No, yo lo que quería decir, bueno, lo mismo, gracias por estar acá y nada, y que es súper importante el tema también de las jornadas y por eso está bueno, o sea, ojalá el año que viene lo podamos hacer con más gente, o sea, con más profes también de la facultad, porque está bueno también que los alumnos vean las cosas que hacemos los profes también, o sea, porque hacemos muchas, o sea, no solamente les damos las clases que ustedes ven todas las semanas, sino que también hacemos investigación y bueno, y también es una manera de que ustedes busquen o se acerquen a proyectos donde podrían hacer su TIF. Así que nada, es eso. Así que cualquier cosa, o sea, seguramente todos tienen por lo menos el mail mío y el de Alba, y cualquier cosa, si quieren contactar con Matías, con Lucas, con Mario, nos escriben y nosotros les pasamos el contacto. Así que bueno, de vuelta, gracias por estar acá. Bueno.